Vamos a tratar en este vídeo la ecuación de Helmholtz, que es una ecuación que aparece al hacer separación de variables en otras ecuaciones en derivadas parciales. La ecuación de Helmholtz aparece en problemas estacionarios, es decir, en problemas que no dependen del tiempo. Es una ecuación que simplemente es el laplaciano de u más lambda veces la propia función u. Esta ecuación aparece al hacer separación de variables en otras ecuaciones en derivadas parciales. Si tenemos una función u que depende de varias coordenadas espaciales y el tiempo, hacemos una separación en una función que depende de las coordenadas espaciales y otra que depende del tiempo. Por ejemplo, en la ecuación del calor, en una placa plana o en un sólido, en este caso las derivadas parciales que aparecen aquí, las derivadas segundas, se acumulan en un laplaciano. Si hacemos esta separación de variables, podemos dejar a un lado la dependencia en t, una ecuación de orden 1, y a la derecha un término que es el laplaciano de la función x dividido por la propia función x. Al hacer la separación de variables, aparece la ecuación de Helmholtz, como vamos a ver. O también la ecuación de ondas en cualquier dimensión. Por ejemplo, dimensión 2, que sería en el plano, sería la ecuación de las olas. En dimensión 3, que sería la ecuación de ondas. La ecuación es la derivada segunda respecto al tiempo, la velocidad del sonido al cuadrado y un término que es el laplaciano, la suma de las derivadas segundas de la función u. Al hacer la separación de variables podemos dejar los términos que dependen de t a un lado y los términos que dependen de las coordenadas espaciales a otro, igualados entonces a un parámetro, ya que estos dos términos no dependen ni de x ni de t, con lo cual tienen que ser constantes. Por ejemplo, vamos a ver lo que sucede con la ecuación de ondas en un rectángulo. Aquí tenemos la ecuación de ondas en un rectángulo de lado L y lado M. Hemos puesto uno de los vértices en el origen de coordenadas y los lados están sobre el eje X y sobre el eje Y, dos de ellos. Queremos saber cuál es el valor de la función u en tiempos posteriores al inicial. Como ya sabemos, hay que dar dos datos iniciales. La u inicial, la posición de la onda inicial, que al depender de varias variables espaciales, en este caso 2, pues tiene que depender de x y de y. Y la velocidad inicial en el instante t igual a 0, que también depende de las otras dos variables que son la x y la y. Como dato de contorno, vamos a suponer que en los lados de este rectángulo la función es nula, es decir, es una condición de extremos fijos, es decir, que la u oscila, pero fija en los lados del rectángulo. Vamos a buscar soluciones de variables separadas que satisfagan a la vez las condiciones homogéneas, que son estas condiciones de contorno, y la ecuación de ondas, la ecuación de olas en el plano. Separamos por un lado una función que vamos a llamar z, que depende de las coordenadas cartesianas, y otra función que depende del tiempo. Sustituimos en la ecuación de ondas y ¿qué es lo que obtenemos? Lo que obtenemos es la función z no se ve alterada, la función t se deriva dos veces, velocidad del sonido, el laplaciano de u, como las coordenadas espaciales solamente aparecen aquí, pues será el laplaciano de la función z por la función t. Aislamos la variable t de las coordenadas cartesianas, como hemos hecho en problemas de dimensión inferior. ¿Y qué tenemos? Pasando ese término a otro lado del igual y dividiendo por z y por t mayúscula, tenemos esta expresión. Vemos que el término de la izquierda, al depender solamente de t, no depende ni de x ni de y. En cambio, el término de la derecha, al depender solo de las coordenadas cartesianas, no depende de t. Por lo tanto, esta expresión no depende ni de x, ni de y, ni de t, ninguna de las tres variables que tenemos, con lo cual es una constante que vamos a llamar menos lambda. Por tanto, nuestra ecuación de derivadas parciales se convierte en 2. Una ecuación en derivadas parciales, pero en dos variables, ya no en tres, que es la ecuación de Helmholtz, y otra ecuación para el tiempo, que esa sí que es una ecuación diferencial ordinaria. Las condiciones de contorno también se traducen en condiciones sobre estas funciones. Empecemos, por ejemplo, esta, que la función u se anula sobre el eje de las x. Esto quiere decir que la z en y igual a 0, es decir, sobre el eje de las x, multiplicada por la función t de t, se tiene que anular. Como buscamos soluciones no nulas,
Entonces esto quiere decir que la función z se anula sobre el eje de las x. Y lo mismo en el lado paralelo, en el lado que está sobre la recta y igual a m. Tenemos que esto se tiene que anular, por tanto la función z en igual a m por t de t se tiene que anular, y entonces para no tener soluciones nulas tenemos que este término se tiene que anular. La función z se anula en i igual a m. Y lo mismo con el resto de lados. Tenemos que la función u se tiene que anular sobre el eje de las i's. Por tanto, la z en i en el eje de las i's por la t de t se tiene que anular, y de aquí ya sacamos que la z sobre el eje y también se anula. Por último, la función u se tiene que anular sobre la recta x igual a l. Por tanto, sobre esa recta la función z se tiene que anular al multiplicarla por t de t, pero como t de t no se va a anular, tenemos que z realmente se anula en x igual a l. Vemos que hemos obtenido 4 condiciones de contorno para la función z. Por tanto, juntando ya todos los ingredientes, tenemos que nuestro problema para la ecuación de ondas en el plano, es decir, ecuación de las olas, en un rectángulo con extremos fijos, al buscar soluciones con separación de variables, lo que tenemos es un problema de contorno para la ecuación de Helmholtz, que tiene 4 condiciones de Dirichlet, nos dicen cuánto vale z en el borde del rectángulo, en el polígono, y son condiciones de Dirichlet nulas, porque todos los términos que tenemos aquí son iguales a 0. Aparte tenemos una ecuación ordinaria, que es similar a la que veíamos en problemas de dimensión inferior, para la ecuación de la cuerda vibrante, por ejemplo. Y luego, por último, las condiciones iniciales homogéneas, la posición inicial de la ola y la velocidad inicial de la ola. Por lo tanto, lo que hemos obtenido es un problema del tipo del Dirichlet, pero no para la ecuación de Laplace, sino para la ecuación de Helmholtz, con dato de Dirichlet nulo. Bien, pues vamos a hacer lo primero de todo, vamos a resolver ese problema. Vamos a resolver el problema de Dirichlet con datos nulos para la ecuación de Helmholtz. Una vez más, como hicimos con la ecuación de Laplace, vamos a hacer otra separación de variables, esta vez entre la variable x y la variable y. Vamos a aislar la variable x de la variable y, y sustituimos entonces en funciones de ese estilo en la ecuación de Helmholtz. Tendremos entonces derivada segunda con respecto a x, pues será la derivada segunda de la función x mayúscula por la función y. Derivada segunda con respecto a y, la función x de x no se ve alterada, en cambio la función y se ve derivada dos veces, más lambda veces la función z. Podemos aislar, pasando términos a un lado del igual, las variables x e y. Podemos pasar, por ejemplo, este término a la izquierda, dividir por y de y y por x de x, y tenemos esta expresión de aquí. El término de la izquierda no depende de y, el término de la derecha no depende de x, por lo tanto, ni depende de x ni depende de y, tendrá que ser una constante que podemos llamar mu. Por lo tanto, nuestra ecuación diferencial en derivadas parciales se va a convertir en dos ecuaciones ordinarias. Esta ecuación, de la forma de ecuación de un oscilador armónico, y esta ecuación, también parecida, de la derivada segunda de y, y el coeficiente que aparece aquí, del estilo de un autovalor, es simplemente lambda, que era el autovalor anterior, menos el coeficiente nuevo que hemos introducido, que es mu. Las condiciones de contorno también se traducirán en condiciones para estas funciones. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, que la función z se anula sobre el eje x. Eso quiere decir que x en x por la y en 0 se tiene que anular, y como no queremos soluciones nulas, esto se traduce en que la función y en 0 se tiene que anular. Y lo mismo con la z en y igual a m. Entonces se traduce en que este producto de la función de x por la función y en m se tiene que anular, y por tanto la y en m se anula. Vemos que ya tenemos dos condiciones para la función y que, unidas a la ecuación de segundo orden, ya nos dan un problema de contorno. Pero es que además tendremos otro problema de contorno, como vamos a ver. Esta condición, la anulación de z sobre el eje y, es decir, en x igual a 0, conduce a que x en 0 por y en y se tiene que anular, y entonces, salvo que queramos soluciones nulas, esto quiere decir que la función x en 0 se anula. Por último, esta otra condición
que la función z se anula sobre el eje x igual a L, quiere decir que x en L por y en y se anula y por tanto x en L también se anula. Así pues vemos que estas condiciones con esta ecuación nos dan un problema de contorno y estas otras dos condiciones con la ecuación en x nos dan otro problema de contorno. Ambos los tenemos ya resueltos, con lo cual vamos a ellos. Tenemos esta ecuación tipo oscilador con condiciones de extremos fijos en 0 y en L. Pues este problema ya lo tenemos resuelto. Los autovalores son los cuadrados de los múltiplos naturales de la frecuencia fundamental pi partido por L. Y aquí tenemos las autofunciones que son las soluciones no nulas de este problema, que son, como ya sabemos, los múltiplos de los senos de los múltiplos naturales de la frecuencia fundamental por la variable. Pero también tenemos este otro problema, que es un problema también con una ecuación tipo oscilador, solo que ahora la frecuencia al cuadrado es lambda menos mu. Las condiciones son también de extremos fijos. Ojo, porque ya sabemos que mu no toma cualquier valor, sino toma estos valores, con lo cual etiquetamos mu con el subíndice n para fijarnos en el autovalor correspondiente. Este problema pues tendrá una serie de autovalores que etiquetaremos con la letra m, con lo cual tenemos dos índices, n que hace referencia al valor de mu y ahora una m que hará referencia al valor correspondiente de lambda al resolver esta ecuación, este problema de contorno. Entonces sabemos que este parámetro tiene que ser un cuadrado de múltiplos naturales de la frecuencia fundamental, que es pi partido por m, y entonces las soluciones que obtenemos, que también etiquetamos con esos subíndices m y n, serán múltiplos de senos de múltiplos de la frecuencia fundamental. Por tanto, los dos problemas de contorno que obteníamos al hacer la separación de variables están resueltos. Vamos a juntar ahora todos los datos. Teníamos esta ecuación, que era la ecuación de Helmholtz, con estas condiciones nulas de Dirichlet, y ahora el parámetro lambda que tenemos aquí resulta que no puede tomar cualquier valor, sino que toma una serie de valores para tener soluciones no nulas, que es lo que llamamos autovalores. Y son los que tenemos aquí. Por tanto, los autovalores son lo que tenemos aquí a la derecha, más los valores de mu que hemos obtenido previamente. Con lo cual, tenemos los cuadrados de múltiplos naturales de pi partido por m, más el término que teníamos aquí, que eran cuadrados de múltiplos naturales de la frecuencia fundamental pi partido por L. Entonces vemos que tenemos una familia con dos índices, los dos corren sobre los números naturales 1, 2, etcétera, etcétera, y los autovalores que obtenemos son suma de los cuadrados, unos correspondientes a la coordenada x y otros correspondientes a la coordenada y, como hemos visto. Las autofunciones que obtenemos pues serán producto de las autofunciones correspondientes a la y y a la coordenada x, que son de esta forma, que ya hemos calculado. Entonces son los senos de múltiplos enteros de la frecuencia fundamental y múltiplos enteros de la frecuencia fundamental también con función seno. O sea, tenemos funciones que son del tipo producto de senos. Bien, pues entonces ya tenemos resuelta la ecuación de Helmholtz y ya podemos utilizarla para otro tipo de problemas. Entonces, resumiendo, la ecuación de Helmholtz, que es una ecuación en dos variables, por lo menos en el caso que estamos viendo, sobre un rectángulo de lados de longitud L y M y condiciones de Dirichlet nulas, hemos visto que los autovalores se etiquetan con dos índices correspondientes a las dos dimensiones y tienen esta forma, que son sumas de cuadrados de múltiplos naturales de las dos frecuencias fundamentales, pi partido por L y pi partido por M, asociadas a ambas dimensiones. Y las autofunciones que obtenemos son precisamente productos de senos de múltiplos naturales de las frecuencias fundamentales. Ahora, como ejercicio, lo que os propongo es que resolváis el problema de Neumann con condiciones nulas para la ecuación de Helmholtz, es decir, similar a la anterior, pero con condiciones sobre las derivadas. Podéis imaginaros que lo que sucede es que aquí lo que van a aparecer van a ser cosenos.